Olvidando de grabar también esto. No, sí está grabando, está grabando. Bien. Entonces, lo que tenemos aquí en celeste son todos los valores menores iguales que. Entonces, ay, ese es el botón. Entonces, claro, esto quiere decir que es la frecuencia acumulada menor o igual que, o lo que conocemos como cola izquierda. ¿Sí? Entonces, si te piden, claro, un valor menor o igual que, directamente tú tomas este. ¿Sí? Pero si te piden un valor mayor o igual que, eso quiere decir que por diferencia, porque todo el área bajo la curva es 1, esto de aquí es igual a 1 en su totalidad. Entonces, si te piden la cola derecha, tú tendrías que restar el valor que tú has sacado aquí. ¿Sí? Entonces, esto de acá, por ejemplo, que es cola derecha, sería 1 menos 0.0011. Así tú podrías determinar el valor o la probabilidad de que z sea mayor o igual a menos 3.06. ¿Se entendió? Sí, gracias. Hacemos el ejercicio. Pablo, ¿esa sería la complementaria? Sí, es el complementario. Ajá. Bien. Entonces, claro, aquí tenías, bueno, un ejemplo para menos 3.08, por ejemplo, pues lo mismo que hicimos antes. Habíamos hecho este ejercicio, ¿cierto? Básicamente es hacer lo que estábamos haciendo antes. Determinábamos cuándo son con la izquierda, cuándo es con la derecha, cómo se determina la tabla, y eso es lo que han estado haciendo también con Patricio. ¿Sí? Entonces, a ver, este de aquí, con la izquierda, ¿no? Entonces, este, ¿cómo determinarías? Simplemente vas a la tabla y ves el valor directamente, ¿sí? Eso no hay, no pasa nada, ¿no? Es como que tienes así, aquí tienes el 0, aquí tienes el 2, y lo que te está pidiendo el ejercicio es el área, vamos, es el área de acá, ¿sí? Eso es lo que te está pidiendo el ejercicio, y eso es lo que te da directamente la tabla. Entonces, vas a la tabla, buscas el valor de 2, ¿sí? El valor, bueno, es que aquí no está completa, pero bueno, habíamos hecho hace 2 clases y exactamente, y con eso conseguías. Cuando es mayor, te quiere decir que es con la derecha, ¿no? Este de aquí. En cambio, te está pidiendo el área de acá. ¿Cómo haces eso? Pues utilizas la respuesta del inciso A para hacer el complementario, como decía Gaby, ¿no? Sí. Santiago. Yo tenía una pregunta acerca de la distribución normal. Casi todas lo que se nos va a preguntar ya está tabulado en la tabla Z, ¿verdad? Sí, todo. Todo tiene que estar tabulado. Sí, creo que tu pregunta va más porque, por ejemplo, yo qué sé, lo que vamos a ver de tipificación. O sea, si tú tienes una distribución que no tenga 0 de media y una desviación de 1, o sea, yo tengo que pasar eso a z primero. Y ese z me debe coincidir dentro del rango de valores de menos 4 a más 4, de menos 3 a más 3. O sea, siempre en su totalidad tú vas a encontrar la manera, mediante las tablas z, de establecer una probabilidad si tú tienes una distribución normal. ¿Sí? Y eso es algo que tú vas a tener a la mano en un examen. Sí, justo esos ejercicios hicimos con el Pato la anterior clase y Ajá, era justamente de transformar eso. la media y ¿cómo es? Distribución, desviación Ah, estándar a Z. O sea, entonces ahí, exactamente. Eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. ¿Sí? Entonces vamos a hacer listo. en la una vía, que es casi la más frecuente, que es básicamente que digas, ok, dame el valor de z, no, pero más bien dicho, dame una probabilidad para un z mayor o igual que, o menor igual que, o etcétera, como está aquí. O también te pueden decir, dame un z para una probabilidad igual a tanto. O sea, es el sentido contrario. ¿Sí? Entonces, es el cálculo inverso, digamos, pero igual se puede dar con una tabla. Bien, entonces,
A ver, bueno, esto es simplemente, claro, esto tienes una normal estándar, ¿sí? Tienes lo mismo que habíamos dicho para una normal no estándar. Los dos se comportan igual, o sea, van a tener la misma simetría, por lo tanto, la conclusión acerca del porcentaje entre desviaciones estándares va a ser lo mismo, ¿sí? Bien, ahora sí, vamos. Esto se llama estandarización o tipificación. Voy a ponerlo acá. Entonces, generalmente nos topamos con variables aleatorias cuya distribución normal no posee las condiciones estándares. Ahí está, esto es 1, ¿no? No es 0. Bien, entonces, cuando tú te topas que va a ser el caso más real con distribuciones no estándares, ¿cómo haces tú para calcular las áreas de probabilidad? Entonces, básicamente lo que se hace es una transformación, ¿sí? Una transformación que sea equivalente de tu normal no estándar a tu normal estándar, para que tú de esa manera puedas utilizar tu tabla número 3, que es tu distribución Z, y puedas dar esa probabilidad, aun cuando sabemos que se trata de una distribución no estándar, ¿sí? A ver, déjenme ver solo una cosa nomás. Ya, perfecto. Entonces, claro. ¿Qué son cada uno de los datos que tú tienes aquí? O sea, básicamente lo que tú tienes, tú vas a tener tu distribución de las mediciones que hayas hecho, ¿sí? Y esta distribución tiene una variable aleatoria y, ¿sí? Entonces esto va a tener una media distinta de 0 y va a tener una desviación estándar distinta de 1. Lo que yo estaba diciendo es que si tú quieres saber la probabilidad, por ejemplo, de que y sea menor o igual a un cierto valor, ¿cómo tú calculas? La respuesta es haciendo un cambio de variable. Mediante esta fórmula, tú puedes hacer una aproximación de que tu y pase a un z determinado en una distribución, ahí sí estándar, ¿no? Aquí esto va a ser el z, ¿no? Entonces para un y dado, te estaban pidiendo el área, por ejemplo, de aquí. Entonces tú puedes hacer mediante esto, le pones aquí tu y dado. Esto de aquí, ¿qué quiere decir? Básicamente va a ser tu media real, o sea, tu media que va a ser distinta de 0, la de tu experimento, tu desviación estándar real también, y este va a ser el valor que tú quieres saber de probabilidad y que le vas a pasar a z, ¿sí? Entonces tú vas a tener un z equivalente para ese y. Y con ese z equivalente, ahí sí que tú puedes ir a la tabla y a dar un valor de z, ¿sí? Que sea semejante a la probabilidad de que y sea menor o igual a ese y dado. Voy a hacer una serie de ejercicios para que se entienda. Un par de ejercicios, de hecho. ¿Hasta ahí preguntas? ¿Alguien tiene Nosotros preguntas? acabamos de ver distribución binomial, ¿no es cierto? Ahorita estamos en normal. Sí, ahorita solo normal. No, Sí. no, ya pasamos a continuos, ¿no? Ahorita no estamos viendo nada de eso. Bien. Entonces, por ejemplo, tienes este caso, ¿sí? Entonces dice longitudes de peces. Bien, dice en una cierta población de arenques de algún tipo, no sé, las longitudes de los peces individuales siguen una distribución normal. La longitud media del pez es de 54 milímetros y la desviación típica, o sea, el estándar,
es de 4.5 milímetros. Utilizaremos la tabla número 3 para contestar a varias preguntas sobre la población. Entonces, por ejemplo, te dicen, ¿qué porcentaje de los peces miden menos de 60 milímetros de longitud? Bien, entonces, la primera cosa que tú haces es decir, ok, me están diciendo que siguen una distribución normal. Ahora, hay dos posibilidades. Voy a poner, todo esto voy a poner en una hojita para después subirlo. Voy a pegarlo. Wow, sí se me dio grande, pero bueno, no importa. Y voy a empezar a escribir aquí para que lo puedan ver. A ver. Los datos. Te dice que tienes una media de 54 milímetros y tienes una desviación típica de 4.5. Los dos tienen las mismas unidades, ¿no? Siempre la desviación y la media. Bien, ahora. Es que esto está bien. A ver, entonces, nosotros sabemos que esto sigue una distribución normal porque nos está diciendo el problema que sigue una distribución normal. Además nos están dando las características necesarias como para nosotros incluso poder graficar si quisiéramos o poder hacer ciertas inferencias acerca de la población, que es lo que vamos a hacer. Entonces, sabemos que se trata de una normal no estándar. ¿Por qué? Porque su media y su desviación estándar son distintas de 0 y 1 respectivamente. Entonces, eso quiere decir que para la primera pregunta, lo que me están pidiendo exactamente, dice probabilidad de que mis peces, la longitud de los peces que viene a ser mi variable aleatoria, y es igual a la longitud de los peces. Medida en milímetros. Están diciendo la probabilidad de que Y sea menor o igual a 60 milímetros. Bueno, a 60, digamos. Ya sabemos que es milímetros. Bien. Entonces, el segundo paso, una vez que ya interpretas, digamos, de manera matemática lo que te está pidiendo la pregunta. La segunda cosa es graficar en tu mente, ¿sí? O graficar en tu papel, como tú le acomodes, ¿sí? Es claro, tienes aquí, tienes tu distribución, sabes que tu media es de 54. Entonces, digamos que estuviera 60 aquí. No me interesa que sea exacto, simplemente es para que mi mente interprete lo que matemáticamente está escrito. Entonces a mí me están pidiendo lo que es cola izquierda o frecuencia acumulada izquierda, ¿sí? Todo lo que está antes de 60 es la probabilidad que a mí me están pidiendo. Ahora, esa probabilidad como tal, nosotros no podemos obtenerla, ¿sí? ¿Por qué? Porque en la distribución Z es una, o sea, la tabla 3, que es de la distribución Z, es para una normal estándar y nosotros no tenemos una normal estándar, sino una normal no estándar. Entonces, lo que hay que hacer para pasar de una normal no estándar a una normal estándar
es lo que nosotros conocemos como tipificación o estandarización. Es exactamente lo mismo. ¿Sí? Entonces, ¿se acuerdan? La fórmula de tipificación es Z es igual a tu variable que tú quieres saber la probabilidad en una variable, en una distribución normal no estándar, menos tu media de tu distribución sobre la desviación estándar. Reemplazamos datos. En este caso, este Y, ¿a qué sería igual? Pregunto. 60. 60, sí, es eso. Es decir, que el valor de Y siempre es como tu target, tu objetivo que te están pidiendo en la pregunta. Eso es lo que vas a reemplazar. Tienes 60 menos tu media que era 54. No voy a poner unidades, ya sabemos que son, todo está en la misma dimensión de unidades. Y esto es 4.5. Bien, esto te sale 1.33. Entonces, como lo que a mí me están pidiendo es la probabilidad de que Y sea menor o igual a 60, lo que yo estoy haciendo es pasar a una distribución normal estándar, con lo cual esto va a ser lo mismo que la probabilidad de que Z sea menor o igual a 1.33, y esto va a ser igual a la probabilidad que yo voy a dar en la tabla número 3 del valor 1.33, ¿sí? Del Z igual a 1.33. Entonces, nuevamente hice la tabla. Vemos si me alcanza acá. No creo. Ahí estamos. Déjenme ver si tengo aquí Samuels. Ya no me acuerdo más o menos dónde estaba. 605, algo así. Y aquí tiene los coeficientes binomiales que habíamos visto. Y aquí tiene en la tabla Z. ¿Sí? Entonces, decíamos que es 1.33 el Z. ¿Sí? Entonces tenemos que buscar el 1.33. A ver, tenemos aquí en esta... Voy a ponerlo aquí, agregar notas. Tenemos aquí los zetas, primer entero y primer decimal. Como sería 1.3, el primer entero y el primer decimal, ¿sí? Entonces tengo que irme a la derecha hasta el segundo decimal, que es 0.03, para que sea 1.33. Entonces esto sería acá. ¿Sí? 0.9082. ¿Sí? Entonces ese es el valor que a mí me están pidiendo. ¿Sí? Esto de aquí es 0.9082. Es decir, que el 90.82% de los peces se encuentran, o sus longitudes, perdón, son menores o iguales a 60 milímetros. ¿Se entendió cómo hice? ¿Sí se entendió? ¿Todos con un visto si han entendido? ¿O alguien tiene alguna pregunta? Listo, chévere. Ya, sigamos haciendo el resto de preguntas. Y ya saben, cualquier cosa me preguntan nomás. No hay problema. Bien. Entonces, en la parte B te dice, ¿qué porcentaje de los peces miden más de 51 milímetros de longitud? Bien, nuevamente. ¿Cómo interpretas eso? Mayores a 51 milímetros de longitud.
¿qué te quiere decir matemáticamente? O sea, te están diciendo la probabilidad de que tu variable y sea mayor a 51 milímetros. ¿Sí? Bien. Eso es lo que queremos calcular. El segundo paso, decíamos, era graficar. ¿Sí? Lo que hacemos mentalmente o lo que tú haces en tu papel. Entonces aquí tenías tu 54, siendo esto tu y. Tenías aquí tu curva. ¿Sí? Ahora te dice 51. Digamos que esté aquí el 51. ¿Sí? Entonces, ¿qué área te están pidiendo a ti? Como te dice que es mayor, esto quiere decir que es cola derecha. Por lo tanto, el área que te están pidiendo es todo lo que está a partir del número 51. ¿Sí? Todo lo que está a la derecha. Muy bien. Ahora, tenemos que pasar nuevamente, estandarizar, que es el siguiente paso. Entonces, para estandarizar, nosotros teníamos la fórmula, tenemos que dar el z tal que y sea igual a 51. Entonces, menos sobre la decisión estándar. El y es igual a 51, siempre es el objetivo ese y. 51 menos 54 dividido para 4.5. Bien, y eso te da menos 0.67. ¿Sí? Eso quiere decir que la probabilidad de que y sea mayor a 51 va a ser igual a la probabilidad de que z sea mayor a menos 0.67 y esto va a ser 1 menos probabilidad de tu tabla z de menos 0.67 por la misma razón de la que hicimos antes, ¿sí? Porque tu tabla te da con la izquierda y te están pidiendo con la derecha, así que por simetría y por complementario, como decía Gaby, tú tienes que restarle para saber el área que tienes a la derecha, ¿sí? Entonces, nuevamente te vas. Ahora, ¿dónde está? Es menos 0.67, valores negativos entonces. Muy bien. Tenemos menos 0.6, esto sería menos 0.60, menos 0.61, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Este valor. Este sería el valor menos 0.67. ¿Sí? Entonces es 0.2514. Bien. Entonces vamos nuevamente. Estaba anotando. Bien, esto va a ser igual a 1 menos 0.2514. Y esto va a ser 0.7486. ¿Sí? Con lo cual, este resultado te quiere decir que 74.86% de la muestra de peces, de tu población de peces, perdón, sería o tendrían longitudes mayores a 51 milímetros. ¿Sí? Esta es tu respuesta. Bien, ¿se entendió? ¿Sí? ¿Listo? ¿Los que hayan entendido? Perfecto. ¿Alguien pregunta? ¿Está ahí? ¿Se ha entendido? Bien. Entonces hacemos la parte C. Te dice, ¿qué porcentaje de los peces miden entre 51 y 60 milímetros de longitud? ¿Sí? ¿Cómo tú escribes esto? Lo que te está preguntando de manera matemática, ¿sí? Entonces te dice,
porcentaje de peces que miden entre 51 y 60. ¿Sí? Está pidiendo un rango intermedio bajo toda la curva. ¿Sí? Entonces, lo que a ti te está diciendo es básicamente esta probabilidad de que Y esté entre estos dos valores. ¿Sí? Claro, cuando tú graficas, tienes tu Y. Tienes tu 54 que viene a ser tu media. Tú hagas el 51. Digamos que tuvieras tu 60 aquí. Como está entre esos dos valores, lo que te está pidiendo realmente es esta área central. ¿Sí? Bien, ahora, nuevamente, lo que tú necesitas hacer es que ahora tienes dos valores, ¿no? Entonces, ¿cómo debías de hacer en este caso? ¿Cómo debías proceder en este caso? Digamos que este sea tu Y1, este sea tu Y2. Este Y1 tiene su equivalencia en distribución normal estándar a su Z1 y este a su Z2. Por lo tanto, cuando tú tienes valores entre un intervalo central, o sea, entre dos valores, ¿sí? Esa es la probabilidad entre dos valores, lo que tú tienes que hacer es, para cada uno de los extremos, tú vas a estandarizar y tú vas a sacar un valor de Z equivalente para cada uno de los extremos, tanto para el inferior como para el superior. Entonces, para el Z1, Z1 sería igual al Y1 menos, este valor numérico en realidad, Y1 menos la media sobre la desviación estándar. En este caso sería 51 menos 54 dividido para 4.5. Y este es igual a menos 0.67. Y es lo que hicimos antes. Z2 es lo que igual de manera análoga vas a hacer lo mismo, pero ahora vas a poner el Y2, que es tu variable objetivo. En este caso sería 60, es el límite superior, menos 54 dividido para 4.5, eso que calculamos también, y esto es 1.33. Listo. Pues una vez que tenemos esos dos valores, sabemos que la probabilidad de que Y esté entre 51 y 60 es igual a la probabilidad de que Z esté entre menos 0.67 y 1.33. Bien, ahora, ¿cómo se hacía en este caso? ¿Cómo se calculaba? Utilizando la tabla Z. ¿Alguien me puede decir? ¿Alguien? Sí, David. No sé si es que... Se cortó lo que me estabas diciendo. Ya, perdón, Sí. perdón. Tengo que buscar igual en la tabla Z, buscar el primer decimal y juntarlo con el otro, pero no sé si es que tienes que hacer así en los dos. A ver, el método de búsqueda es el mismo, sí, pero ¿cómo calculas la región que está en el medio? Esa es mi pregunta. Sumas las dos, o sea, las dos respuestas de la tabla Z y Le, eso. le restas de uno. A ver, no exactamente. Lo que tú tienes, mira, digamos que esta sea una distribución Z. Entonces, digamos que aquí tienes menos 0.67 y digamos que aquí tienes 1.33, ¿verdad? ¿No? Sí. Entonces, si tú vas a tu distribución, esto de aquí quiere decir lo que tú vas a obtener en tu distribución Z. ¿Sí? Ese es el área, digamos, que te dieron.
de manera numérica, ¿no? Eso es lo que te va a dar la tabla Z. Y digamos que tú vas igual y buscas la de 1.33. Entonces, ¿qué te va a dar? El área de acá. Esto de acá es el valor que tú vas a encontrar en la tabla. Pero a ti te interesa. A ti te interesa solo el área entre los dos. ¿Cómo haces? Ahora sí, perdón, ahora está más claro, o sea, del 1.33 le restaría Perfecto, el exactamente. 0.67. Ya, listo. Entonces, claro, ahora se ve mucho más lógico. ¿Pero por qué se ve mucho más lógico? Porque yo he hecho esto. Porque yo sé interpretar lo que mi tabla Z me da de manera gráfica. ¿Sí? Entonces, lo más importante cuando estamos haciendo distribuciones de probabilidad es esto, es saber interpretar de manera sobre todo gráfica lo que te están pidiendo. ¿Sí? Entonces, una vez cuando uno ya interpreta bien esto, ya es mucho más lógico, ¿no? Dices, ok, sí, pues tendría que hacer simplemente la diferencia. ¿Entre qué y qué? Pues entre el Y2 o digamos el Z2 y el Z1. ¿Sí? Entonces, esto quiere decir, por ejemplo, que va a ser 1.33 menos la probabilidad de menos 0.67. ¿Sí? Y eso va a ser igual a 0.9082, que es lo que calculamos antes. Igual esto también calculamos, 0.2514. Sería 0.6586. ¿Sí? Entonces, el área de acá es 0.6586. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir? O sea, como mi respuesta me está diciendo, ¿qué porcentaje? ¿Sí? Entonces, mi respuesta también tiene que estar en términos de porcentaje, ¿sí? Como he hecho en las anteriores. Eso quiere decir que mi respuesta sería que el 65.86% de la longitud de los peces se encuentran entre 51 y 60 milímetros. Listo. Esa es la respuesta. ¿Se ha entendido el ejercicio? ¿Sí o no? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Entendieron? Bien. Porfa, por micrófono, cualquier cosa. Ah, da un poquito. A ver. Hice mal en la calculadora. Puede ser. A ver, voy a hacer otra vez la diferencia. 0.9082 menos 0.2514. No, sí sale. Si son estos dos valores correctos, sí sale esta diferencia. Listo. ¿Alguna observación o alguna pregunta que tengan en cuanto a la estandarización o tipificación desde distribuciones no estándares a estándares? Yo tengo una pregunta. Claro. ¿Cómo pasamos del P de menos 0,67 menor o igual a Z menor o igual a 1.33 a la probabilidad de 1.33 menos el menos 0,67? Ya. Lo que tienes que hacer, como te dije acá, bueno, no sé si entendí bien tu pregunta, pero lo que tienes que hacer, primero seleccionas o dibujas qué te están pidiendo, ¿sí? Y después, como tú sabes que es un área central, y esa área central está delimitada por un límite inferior y un límite superior de tus Y's, ¿sí? Tú vas a tener un Y1 y un Y2. Entonces, lo que tú debes hacer es simplemente hallar tu Z1, ¿sí? Que viene a ser el equivalente en un estándar de tu Y1, y tu Z2, ¿sí? Ah, ya lo entendí, es para que no se duplique esa con la izquierda, ¿no es cierto? Solo para encontrar el valor de la mitad. Ah, ¿por qué es la diferencia, dices? Ajá, exacto. Ah, claro, sí, claro, porque aquí tienes en celeste, tenías arriba la distribución, tenías en celeste lo que sería, darías en la tabla número 3,
si ya das el valor de z a 1.33, o sea, la probabilidad si z es igual a 1.33. Y en amarillo tienes si z es igual a menos 0.67. Entonces, O como sea, a ti solo tiene... ¿Sí? la tabla Z siempre nos da coles izquierdas. Siempre de los siempre, de los siempre. Te da Ok, colas izquierdas. ya, perdón. Puede ser que alguna tabla te dé cola derecha en algún texto, pero tú siempre te vas al principio de la tabla y te sale esta gráfica de acá. Entonces ahí te das cuenta si te está hablando de cola izquierda o de cola derecha, ¿sí? Pero por lo general es cola izquierda siempre, 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 ¿sí? Ah, bueno, gracias. ¿Ya? Perfecto. Entonces, bien. Pasamos a la lectura inversa. ¿Qué quiere decir la lectura inversa? A ver. La lectura inversa quiere decir que a ti te van a dar una probabilidad de Z y te van a pedir a dar el Y, por ejemplo. O sea, es hacer al revés todo lo que hemos hecho. Antes te pedían la probabilidad para un Y dado. Ahora te dan la probabilidad y haya ese Y. ¿Sí? Es algo que también va a suceder normalmente pues, en sus carreras profesionales, ¿no? En su vida profesional. Entonces, pero antes de eso, hay que aclarar porque en pruebas de hipótesis, yo creo que fue Santiago al principio que me dijo algo sobre qué es ese alfa que saben presentar en publicaciones o cosas así. Y eso es justamente lo que vamos a ver a continuación de este capítulo. Pero aquí está graficado más o menos lo que significa esa alfa de aquí, ¿sí? A ver. El alfa quiere decir una cola derecha dado un valor de z, ¿sí? Así que si tú quieres calcular la probabilidad de ese z alfa, quiere decir la probabilidad de que z sea, a ver, déjame ver, este sería, este de aquí es alfa, ¿no? Es todo el área de aquí. Y el valor de z para ese es z alfa, ¿sí? Entonces, ¿qué me quiere decir esto? Por ejemplo, te dice, encuentra el valor de z que deje por encima el 2.5% de la distribución, ¿sí? Entonces, que te deje por encima el 2.5% de la distribución. Voy a ponerlo igual, voy a copiarlo y rayar encima en mis apuntes para que se entienda esto. Esta es otra forma de pregunta que te suelen hacer en distribuciones normales, ¿no? Bien. Entonces, lo voy a graficar. Tienes tu distribución normal. Y lo que a ti te están pidiendo es básicamente hallar un Z alfa, ¿sí? Sabiendo que tu alfa es tu probabilidad que te están dando aquí. Este alfa de aquí quiere decir 0.025 en términos de probabilidad, porque la probabilidad de por sí, como está tabulada, no es de manera porcentual, sino es sobre 1, ¿no? Entonces, 2.5 es 0.025. Entonces, ¿qué te está diciendo? Hallar el valor de z, dado que la probabilidad o el alfa sea igual a 0.025. Entonces, te están pidiendo, ok, halla este valor de acá. ¿Sí? Entonces, ¿qué tienes que hacer para dar este valor de acá? En realidad, lo que es el alfa es una cola derecha, ¿no? Entonces, esta es cola derecha.
Entonces, ¿cómo tú puedes dar? El alfa es igual a 1 por simetría, ¿no? Menos el valor de z, la probabilidad de la tabla 3 de z. Por lo tanto, esto va a ser 1 menos alfa, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que si alfa era 0.025, esto va a ser 1 menos 0.025. Y por lo tanto será en tu tabla equivalente a decir valor de probabilidad de 0.975. ¿Sí? Entonces, el valor z que deje por encima el 2.5% de la distribución equivale a decir a que si tú tienes este valor de probabilidad, ¿ok? Entonces tú me vas a decir z a qué va a ser igual, ¿sí? Entonces tú tienes que ir a tu tablita y lo que tienes que hacer es hallar ahora este valor de probabilidad y con ese valor de probabilidad tenemos que encontrar el valor de la z. Entonces, ¿cómo haces esto? A ver, aquí creo que hay... Bueno, déjenme ver. 0975. Aquí está. Ah, de hecho aquí está. Sí, puedo utilizar esta misma de acá. Entonces, se trata de encontrar en todos estos valores, ¿sí? ¿Dónde está el 0.975? ¿Sí? Entonces, o el valor más aproximado a ese. Entonces, el valor está aquí, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el z que le corresponde a ese valor? Pues básicamente vas a tener esta fila y esta columna. Por lo tanto, tu z alfa, que va a ser z de 0.025, va a ser igual a 1.96. ¿Era negativo? Sí, era 1.96. No, sí, 1.96. Sí. ¿Está entendido? ¿Cómo se lee si te dan a ti la probabilidad y te piden el z? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Vamos a hacer más Pablo, ejemplos también. ¿Sí? caché cómo sacaste el 0.025. Ya, verás. El problema te dice, hagas el valor de z que te deje por encima el 2.5% de la distribución, ¿sí? Entonces, claro, como todo, tú lo que estás viendo aquí, o sea, tienes que graficar, ¿sí? Entonces, el 2.5% de la distribución, esto quiere decir probabilidad, ¿sí? Entonces, tú sabes que tu z que te están pidiendo, es z de acá, a la derecha, todo el área que está a la derecha va a ser de 0.025, ¿sí? Y ese es el valor de alfa, ¿sí? Entonces a ti te piden el valor de ese z, ¿sí? A partir del cual a la derecha tú vas a tener el 0.025 de probabilidad, ¿sí? Pero ahora, cuando tú vas a una tabla de distribución normal estándar, a ti no te dan esa cola derecha, a ti te dan esta cola izquierda. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que hacer la diferencia, o sea, para saber el área de acá, el área que yo he sombreado, básicamente tienes que hacer la diferencia entre 1 menos alfa, porque tú sabes que el área total te suma 1, ¿sí? Y por lo tanto, tú vas a tener 1 menos alfa, que es lo que tienes acá.
y con eso le sacas el 0.975, ¿sí? El Z que tú vas a conseguir es el mismo, ¿no? No más que este Z te mide cola izquierda en tablas y a ti te están pidiendo cola derecha, pero eso no me importa mucho. Sí, lo que a mí me importa es ese valor de Z que yo tenga. ¿Me entiendes? Y ya le caché. Sí, si le cachas, ya, chévere. Y saben que también es interesante que por simetría, eso es lo que el otro día me decía, no me acuerdo qué persona me dijo, pero por simetría, ¿qué va a pasar? Que si tú vas a, déjenme ver un ratito, 0225, ¿dónde está esto? Si esto de acá es Z, va a ser menos 1,96 y esto de acá es Z igual a 1,96 a 1,96. Ay, las áreas que yo tengo aquí, lo puedes comprobar en la tabla que van a ser iguales. ¿Sí? Es simplemente por simetría, ¿no? No quiero confundirles más, pues no voy a hacer más, pero básicamente es lo mismo. Vas a obtener la misma área, ¿no? Pero de ahí se resuelve de esta manera, ¿sí? ¿Alguien más alguna pregunta acerca de cómo se lee de manera inversa estas tablas? No me acuerdo si en el deber pedía algo así, la verdad no me acuerdo. Ah, es que todavía no les he mandado deber de normal. De hecho, el día de hoy les voy a mandar un deber acerca de la distribución normal. Sí, repito, ¿alguna pregunta o pasamos? Profe, Sí, claro. la alfa entonces son los valores en la tabla. No, el alfa es la probabilidad que está por encima. ¿Me entiendes? Si te dicen 2.5% que está por encima, el alfa es 0.025. Los valores que tú tienes en la tabla son los 1 menos alfa, es decir, los valores que están por debajo. En este caso, como son 2.5%, tendrás el 97.5% por debajo. O sea, todos los valores que tú tienes aquí, déjenme explicar. Todos estos valores conforman el 1 menos alfa, porque son con la izquierda. Y esto de acá, como te dice que está por encima, es con la derecha. ¿Sí? Pero lo que a ti te interesa no es tanto el alfa. Y eso, o sea, simplemente, claro, para establecer el valor de alfa, sí, pero lo que te interesa y te están pidiendo es el valor de z. ¿Sí? Entonces, para poder utilizar esta tabla, tú tienes que saber que esto te da 1 menos alfa. ¿Está entendido? Mm, ¿Sí? creo que debo solo revisar qué me piden. Sí, es simplemente, como decía acá, ¿no? Mira. Como te decía, hay dos maneras de que te pregunten cosas en cuanto a distribución normal. La una es la que habíamos visto antes, que es la más fácil, ¿no? O sea, te dicen, encuéntrame la probabilidad para un Z dado, ¿sí? O encuéntrame la probabilidad para un Y dado. Entonces, si no es una normal estándar, lo que tenías que hacer es estandarizar o tipificar, pasar a la normal y encontrar el valor de la probabilidad para un Z dado, ¿sí? O sea, eso es bien fácil. La otra es al revés, que te den a ti la probabilidad y que haces el Z. Eso es lo que estamos haciendo ahorita, ¿sí? Básicamente. Entonces, lo que tú tienes que hacer es hallar la probabilidad que te están pidiendo dentro de digamos, dentro de todas las posibilidades de los zetas que te están dando, ¿no? Entonces, tienes que, obviamente, hacer el match, ¿no? Aquí sería, por ejemplo, para esta sería 1,94
¿sí? Pero para hallar este valor de aquí, esto siempre es, en una tabla va a ser 1 menos alfa, Ya. ¿sí? Es alfa, es el área. Sí, es el área, exactamente. Es el área derecha, que es Ah, 2.5. Por lo tanto, la izquierda va a ser el 97.5% de los valores, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos esta acá, ¿no? Y te hacía el match, era este y este. Por lo tanto, era 1.96. ya. Ya, ¿listo? Perfecto. Esto también es bien interesante. Te dice, obtenga el percentil 70 de la distribución de longitud de peces del ejercicio, del anterior ejercicio, o sea, de la distribución de peces que hemos estado haciendo. Sí, a ver, déjenme ver solo donde termina esto para ahorrar tiempo. Percentil 70. No. A ver, ¿qué quiere decir los percentiles? Básicamente los percentiles es como dividir en 100 partes, así como hacíamos los cuartiles, que era dividir en 4 partes todos tus datos. Ahora los percentiles van a dividir en 100 partes toda tu distribución, ¿sí? Entonces, en realidad lo que tú vas a tener aquí son 99 líneas divisoras, siempre es n-1 de los percentiles, ¿no? Entonces, si son 100, van a haber 99 líneas, si son 4 partes que vas a dividir, van a haber 3 líneas, etcétera. Pero bueno, eso no interesa mucho. Lo que me interesa es que a esta distribución le hemos dividido en 100 partes, ¿sí? Y te dice, obtenga el percentil 70 de la distribución de longitud de peces del anterior ejercicio. Entonces, lo que tú tienes que hacer es básicamente hallar el valor de z, donde a la izquierda tú vas a tener 70% de tus datos y a la derecha vas a tener el 30% de tus datos, ¿sí? Entonces, nosotros sabemos que lo que está a la derecha, ¿qué es? Es el alfa, ¿sí? Y lo que tú tienes a la izquierda es alfa menos 1, ¿sí? Entonces, de acuerdo a esto, tú puedes hallar básicamente el valor de z, ¿sí? Dado que a la izquierda tengas el 70% de los datos. Aquí yo he hecho, por ejemplo, está dibujado toda la distribución en Minitab, ¿sí? Entonces aquí tienes, mira, con medida 54, desviación de 4.5, ¿sí? Entonces, básicamente yo tengo que dar el valor z nuevo, en el cual a la izquierda estén el 70% de los datos, ¿sí? ¿Cómo yo hago esto? Voy a copiarlo nuevamente. No le voy a poner ejemplo. Pero ojo que a mí me está hablando ya no de zetas, sino me está hablando de la distribución de longitud de peces, ¿no? O sea, a mí me está diciendo en realidad que yo haga un Y, ¿sí? Tal que a la izquierda yo tengo un valor de 0,7. Eso es lo que me está pidiendo. Cuando te piden percentil 70 de la distribución tal, quiere decir que a la izquierda de ese valor que debemos obtener va a estar el número de percentil que me están pidiendo, en este caso el 70% de los valores. Bien, ahora, ¿cómo hacemos eso? A ver, lo que primero nosotros debemos hacer es dar el Z alfa, ¿sí? En este caso, alfa, ¿cuánto va a ser?
Si te dicen que el 70% está a la izquierda. 0,3. 0,3. ¿Sí? 0,3. Por lo tanto, la parte de la izquierda será 0,7. Es decir, que 1 menos alfa es 0,7. ¿Sí? Y de hecho, esta área de acá, que es 0,7, vendría a ser el alfa, perdón, la probabilidad de este zeta alfa, ¿no? Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es dar este valor de aquí. ¿Cómo damos este valor de aquí? Realmente te vas a la tabla y lo que tienes que hacer es buscar dentro de estos valores de aquí el valor de 0,7. A ver, ¿dónde estamos? Cero 53. O sea, tú puedes, es que tienes dos valores cercanos a 0,7. O sea, tú tendrías que realmente tomar el valor más cercano, ¿sí? En este caso, déjame ver, 0,7. O sea, los dos, si toman cualquiera de los dos no estaría mal, pero con todo lo voy a medir cuál es el más cercano. Entonces, 0,7 menos 0,6985 me da 1.5. 1.5 por 10 a menos 3. Y si yo hago, este sería 0,70, 19 menos 0,7, ya es 1.9. O sea que realmente la distancia más cercana está al 0,52. ¿Entiendes por qué? ¿O me entienden por qué? ¿Cuál es el número más cercano a 0,7? Tendrías que hacer la diferencia con este de 0,7 y la diferencia de este con 0,7, y el que menor distancia tenga será el que yo tenga que utilizar. ¿Sí? Entonces con este me dio una distancia de 0.015 y este de 0.019. Por lo tanto yo utilizaré el de 0.015. ¿Sí? Entonces lo que tienes que ver, claro, fijarte, si aquí tienes tu valor, fijarte en estos dos valores de acá. Entonces el zeta alfa para este caso sería de 0.52. Esto sacamos de la tabla, ¿no? Bien, ya tengo el z. Pero a mí me está hablando no de una distribución normal estándar, sino me está diciendo para la distribución de longitud de peces que sabíamos que no era estándar. Entonces, ¿qué debemos hacer? Básicamente pasar ahora al revés. Tenemos una normal estándar. Estamos con un valor de z. Una normal no estándar. ¿Cómo hacemos esto? Igual, con la tipificación. Solo que debemos ahora despejar el valor de y sabiendo un z. Entonces, ¿cómo hacemos eso? O sea, tú tienes un valor de z. Esta era la fórmula de tipificación. Tienes aquí tu y, desviación estándar. Bien. Ahora, a nosotros nos va a interesar saber este valor de acá nos está pidiendo. Y el valor de aquí es el valor que ya hemos calculado antes, que es este 0.52. Este valor de acá ya lo tenemos. Este valor de acá ya lo tenemos. ¿Sí? Ya lo tenemos. Entonces es solo cuestión de despejar. Por lo tanto,
Voy a despejar esa Y. Me queda así. SZ es 0,52. La desviación decíamos que es 4.5. Más la media, que es 54. Y esto te sale 56.3 milímetros. ¿Sí? Eso quiere decir que si tú tienes tu distribución de longitud de PCs, tú hagas el valor 56.3. Digamos que esté de acá para 55. Ya digamos que esté aquí, ¿no? Acá a la izquierda, ¿qué porcentaje de datos vas a tener? El 70%. ¿El cuánto, perdón? 70. Exacto. ¿Estamos buscando eso? Ajá, eso es. Sabemos que aquí va a estar 0,7 y por tanto por complementario sabemos que aquí va a estar 0,2. ¿Sí? O sea, este representa el percentil 70 de mi longitud de peces. ¿Comprendido? ¿Alguien no entendió? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Yo tengo una pregunta. ¿Sí? Sobre la anterior, lo que está pidiendo es la cola derecha, porque dice que está por encima de los valores de 2.5. Ah, de la anterior. Déjame ver. O sea, es que no es que te está pidiendo un área, tío, ¿sí? Más bien dicho, te está diciendo, a ti te está dando como dato ahorita un área. Te está dando un área de probabilidad y sí que te está dando una cola derecha porque te dice por encima, es verdad. Entonces, lo que te está diciendo aquí que te dice por encima y el 2.5% de la distribución, eso quiere decir que es un alfa, ¿sí? Porque un alfa es cola derecha. Es todo lo que está a la derecha dado un z. Y ese z es el que te está pidiendo aquí. ¿Okay? Este de aquí. Entonces, como la distribución te da con la izquierda, sabes que la distribución es 1 menos alfa, ¿sí? Entonces tú podrías dar el valor z, dado que tú tienes las probabilidades de acá de 1 menos alfa. ¿Entendido? Sí. Ok. ¿Sí? ¿Alguien más tiene preguntas? ¿Más preguntas o todos están de acuerdo? Ah, ya, sí. Bien. Bueno, si estamos todos de acuerdo con lo que hemos visto hoy, continuamos la siguiente semana. El día de hoy voy a mandar un deber acerca de cálculos de distribución normal, ¿sí? Del libro igual, para la siguiente semana. Y la siguiente semana ya vamos a ver pruebas de normalidad, distribuciones muestrales, distribuciones de media y teorema de límite central como tal. Listo, chicos, muchas gracias. Nos vemos. Gracias, Pablo. Chao, Pablo. Chao, nos vemos. Gracias, Pablo, nos vemos. Chao.